La luz es mucho más extraña de lo que crees. Puede parecer simple, viajando por el universo, llevando energía de un lugar a otro. Nos ayuda a ver, proporciona vida a las plantas y, por tanto, a nuestro planeta en general. Y tiene fama de ser muy rápida. Sin embargo, para ser una fuente de energía que también es sinónimo de comprensión, la luz es sorprendentemente difícil de entender. La luz nos ayuda a ver otras cosas, pero cuando los científicos intentan examinar la luz en sí misma, resulta increíblemente difícil. No me refiero a ponerse a mirar fijamente a ninguna lámpara. Por favor, no lo hagas en casa. Sino a que los experimentos de los últimos 200 años aproximadamente han demostrado que lo que la luz parece ser y lo que la luz es son en realidad dos cosas distintas, por una sencilla razón. La luz se comporta de forma diferente cuando no la estás mirando que cuando sí la estás mirando. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la luz? ¿Por qué se comporta de forma extraña cuando no la estamos mirando? ¿Y qué dice esto sobre cómo funciona realmente el universo? Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y en el vídeo de hoy intentaremos averiguarlo. Arrojemos algo de luz sobre la luz. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la luz? A principios del siglo XVIII, Isaac Newton teorizó que la luz estaba formada por pequeñas partículas a las que denominó corpúsculos, pero en 1801, casi 100 años después, Thomas Young afirmó que en realidad la luz debe ser más ondulatoria que particulada. Lo demostró utilizando un relevante método conocido como el experimento de la doble rendija. Preparó una fuente de luz y la hizo brillar a través de dos estrechas rendijas sobre una tabla. Young observó que en lugar de obtener dos bandas de luz al otro lado de las rendijas, se formaba un extraño patrón rayado. Esto se conocía como patrón de interferencia y era una prueba irrefutable de que la luz había viajado como una onda. ¿Por qué? Hablemos un momento de las ondas. Cuando las ondas viajan, oscilan hacia arriba y hacia abajo. Pero cuando dos ondas intentan oscilar al mismo tiempo en el mismo punto del espacio, se produce lo que se conoce como interferencia. Imagina que tienes una bañera con un patito de goma en la superficie. Dos ondas llegan al pato a la vez. Una onda intenta elevar el pato al mismo tiempo que la otra onda intenta bajarlo. ¿Qué ocurre? Siempre que las ondas sean de la misma magnitud y estén perfectamente desfasadas, se anularán mutuamente, y el pato no se moverá en absoluto. Esto se llama interferencia destructiva. Del mismo modo, si las dos ondas intentaran elevar el pato al mismo tiempo, el pato se elevaría el doble. Esto se conoce como interferencia constructiva. Como las ondas tienden a expandirse en un círculo, dos ondas próximas empezarán a interferir entre sí, tanto constructiva como destructivamente. Aquí tienes dos ondas en el agua. ¿Ves estas líneas? Estas zonas más tranquilas son donde las ondas se anulan mutuamente. Este es el efecto que vemos en la luz que viaja a través de las dos rendijas. Al propagarse la luz de una rendija, anula a la otra onda de luz en determinados puntos, creando el patrón de interferencia que Young observó en la pizarra. Así pues, el misterio estaba resuelto. La luz era una onda y no una partícula. Pero en este experimento hay más de lo que parece. Avancemos otros 100 años hasta 1905. En aquella época, los científicos estaban desconcertados por algo conocido como efecto fotoeléctrico. Resultaba que al incidir una luz sobre una superficie metálica, se desprendían partículas parecidas a electrones. Se dedujo que esto se debía a que los electrones del metal se desprendían de él debido al aumento de energía que proporcionaba la luz. Imagínatelo como la fruta en un árbol. Para arrancar la fruta del árbol, necesitas cierta cantidad de energía. Una vez que la energía es mayor que la fuerza de la fruta con la rama, la fruta se suelta. Esto ocurría con la luz y los electrones. Una vez que la luz golpeaba un electrón y le daba la energía suficiente, se desprendía del metal. Sin embargo, lo que sorprendió a los científicos fue que si aumentabas la intensidad de la luz, esperaban que los electrones se desprendieran más rápidamente. Es como arrancar la fruta del árbol con más fuerza, que se desprendería más deprisa. Más energía igual más energía cinética de salida. Sin embargo, no parecía ser así. En cambio, el aumento de la frecuencia de la luz incrementó la velocidad de los electrones que se desprendían. La intensidad de la luz no afectaba en absoluto a la velocidad de salida de los electrones, pero sí a la cantidad de electrones emitidos. Esto era un poco desconcertante. Albert Einstein fue quien resolvió el enigma. Dedujo que la luz debía viajar en pequeños paquetes de energía, por lo que enviar más de ellos, aumentar la frecuencia,
Era la única forma de aumentar la energía que iba a los electrones. Llamó a estos paquetes fotones y más tarde ganó un premio Nobel por su trabajo. La luz, al parecer, volvía a ser una partícula, o una onda y una partícula a la vez. Por supuesto, esto no es todo. Para ser sinceros, ni siquiera ahora estamos completamente seguros. En cambio, tenemos más resultados que son contradictorios. Volvamos al experimento de la doble rendija. Armados con el conocimiento de los fotones, los físicos volvieron a echar un vistazo al experimento de la doble rendija. Las técnicas experimentales habían mejorado en los últimos 100 años, y ahora era posible emitir un solo fotón de luz a la vez. Así pues, se volvió a realizar el experimento de la doble rendija. Esta vez solo se enviaría un único fotón a través de la rendija, hacia un detector situado en el lado opuesto. Al hacerlo, el detector registró la llegada del fotón a un solo punto. Así pues, la luz volvía a comportarse como una partícula. Pero entonces, ¿por qué había interferido consigo mismo en la versión anterior del experimento? Los científicos tuvieron una idea. Enviaron varios fotones de uno en uno y trazaron los resultados en el detector. Y aquí es donde el resultado se volvió realmente extraño. Una vez más, el detector empezó a ver que los fotones llegaban a puntos concretos, de uno en uno, pero desconcertantemente, los fotones que llegaban empezaron a crear un patrón, el patrón de interferencia, la prueba de que la luz se comportaba como una onda. Pero curiosamente, esto solo ocurría cuando pasaba un único fotón a la vez. De algún modo, el único fotón, que salía del detector como una partícula y llegaba a su destino como una partícula, atravesaba aparentemente de algún modo las dos rendijas a la vez, lo suficiente como para interferir consigo mismo al otro lado como una onda. Si la luz fuera solo una partícula, al atravesar las rendijas no verías este patrón, solo verías dos manchas de luz, una para las partículas que pasaban por una rendija y otra para las partículas que pasaban por la otra. Y sin embargo, aquí estaba el patrón de interferencia con sus múltiples líneas de luz, refutándolo. Los científicos intentaron precisar, pusieron en marcha el experimento, pero esta vez con dos detectores más en la rendija, para que los científicos pudieran observar si efectivamente pasaba por ambas al mismo tiempo. Y no lo hizo, pero al mismo tiempo dejó de crear un patrón de interferencia, y a partir de ahí, los científicos empezaron a darse cuenta de algo. A la luz le importaba ser observada. Para ser claros, no importaba si la observaba un ojo humano o una máquina. En el momento en el que se interactuaba con la luz de alguna forma mediante cualquier partícula, que es la única forma en que podemos detectar la luz, empezaba a comportarse de forma diferente a si no se hubiera detectado en absoluto. Era como si la luz se materializara cada vez que el universo le hacía una pregunta de dónde estaba exactamente, mientras que sin ese escrutinio se relajaba en algo más nebuloso. Por extraño que parezca, esto parece implicar que la luz es, en realidad, más una onda de probabilidad que una partícula u onda concreta. Cada vez que se le preguntaba dónde estaba, daba una respuesta definitiva. Estaba en este punto del detector. No estaba en ningún otro punto. Pero sin que nadie lo comprobara, la luz parece viajar en todas direcciones a la vez, de acuerdo con ciertas probabilidades. Si hicieras el experimento varias veces, podrías cuantificar esas probabilidades, descubriendo que era más probable que estuviera en las bandas del patrón de interferencia y menos probable que estuviera en los huecos. Pero cada vez que se preguntaba a un solo fotón de luz, daba una respuesta 100% concreta. Esto se pone de manifiesto mediante la paradoja de los tres polarizadores. Considera por un momento unas gafas de sol polarizadas. Evidentemente, estas reducen la cantidad de luz que puede pasar a través de ellas, normalmente alrededor de un 50%, según el tipo de lente y la longitud de onda de la luz. Funcionan al estar formadas por finas cadenas de moléculas que recorren longitudinalmente la lente. Cualquier luz que oscile en la misma orientación que esta lente es absorbida. Cualquiera que sea perpendicular a las cadenas puede pasar sin problemas. Lo interesante se produce cuando pasa un solo fotón con una orientación diagonal a la lente. En este caso, no pasa ni la mitad de un fotón. Por lo visto, no se puede simplemente absorber la parte de la oscilación que es paralela a las líneas y dejar pasar la parte que es perpendicular. En lugar de eso, el fotón se decide en una orientación o en la otra. O bien se absorbe por completo, o bien pasa por completo. Pero ahora con la polarización perpendicular, igual a la que tendría que haber tenido para pasar fácilmente. ¿Cómo sabemos que el fotón no tenía esta orientación todo el tiempo?
por lo que ocurre cuando empiezas a añadir más lentes. Cuando colocas una segunda lente detrás de la primera, puedes bloquear la luz por completo, siempre que las dos polarizaciones sean perpendiculares entre sí. Digamos que giramos la segunda lente 90 grados respecto a la primera. Cualquier luz que atraviese la primera lente tiene un 0% de posibilidades de atravesar la segunda. Como resultado, solo vemos negro. Pero añade una tercera lente y colócala en un ángulo de 45 grados entre las otras dos, y extrañamente, la luz empieza a atravesar de nuevo las tres. Esto puede parecer imposible. ¿Cómo es posible que añadiendo más obstrucciones aumente la cantidad de luz que consigue atravesarlas? Pero este resultado descarta la posibilidad de que la luz tenga una orientación fija. Debe estar reorientándose a cada nueva lente, lanzando un dado cuántico cada vez para ver si la orientación era la correcta desde el principio o no. Si consigue atravesar la primera lente, una probabilidad del 50% solo lo habrá hecho porque estaba orientada perfectamente perpendicular a la polarización de la lente. Lo que significa que una vez que llega a la segunda, lo hace desde una polarización que es diagonal. Así que, una vez más, hay una probabilidad del 50% de que lo consiga. Vuelve a lanzar su dado cuántico y una vez más tiene una probabilidad del 50% de pasar. Si también supera este obstáculo, se vuelve a ajustar a una nueva orientación, como si siempre hubiera estado en esa orientación, lo que obviamente no era así. Lo que significa que ahora está polarizado diagonalmente respecto a la tercera lente, lo que significa que ahora tiene un 50% de posibilidades finales de pasar. Por supuesto, algunos fotones no consiguen atravesar estos tres filtros probabilísticos. Solo un 12,5% de ellos lo consiguen, pero eso es más que el 0%, que es lo que ocurría antes cuando solo había dos lentes. A la luz le gusta comportarse en cantidades discretas. Es cuántica. Parece que se ajusta a un valor concreto cuando se observa, y sinceramente no sabemos muy bien por qué. Si piensas en una onda, no hay ninguna razón por la que no puedas tener simplemente media onda. Podrías dividirla por la mitad una y otra vez un número infinito de veces, y seguirías teniendo una respuesta que tendría sentido matemático. Y sin embargo, parece que a una escala cuántica lo suficientemente baja, no puedes dividir la luz por la mitad más allá de cierto punto. No puedes tener medio fotón ni un fotón y medio. Y si lo intentas, el fotón se ajusta a uno u otro de los enteros más próximos, basándose en probabilidades, pero solo cuando se le pregunta. Por lo demás, se contenta con existir probabilísticamente, interfiriendo consigo mismo como una onda mientras se desplaza, antes de saltar a una respuesta cuando más tarde se le pregunta dónde está exactamente. ¿Qué está ocurriendo? Todavía se está teorizando sobre ello. La comparación más cercana que tenemos es algo conocido como armónicos, en los que en una cuerda acotada solo puede existir un cierto número de ondas. En una cuerda de guitarra puede haber una onda, o dos, o más, pero nunca un número que no sea entero. Parece que la luz funciona del mismo modo. Quizás algo haga pinza al principio y al final del camino que recorre la luz, aunque por ahora se desconoce qué puede ser y qué mecanismos lo impulsan. Fundamentalmente, quizás lo más loco de todo esto es que no se trata solo de la luz. Aunque nos hemos centrado en que la luz se comporta como una onda y se comporta de forma probabilística, todas las partículas de la materia hacen lo mismo. La luz no es más que otra forma de energía, y la energía y la materia están vinculadas. Se ha demostrado que las partículas de materia, átomos e incluso moléculas complejas, tienen longitudes de onda. Los electrones son también cuantificables, y también se rigen por probabilidades como los fotones. Al parecer, todos nos guiamos por probabilidades si reducimos la escala lo suficiente. Entonces, ¿de qué está hecho todo realmente? ¿Qué compone la energía y la materia? ¿Qué hace que se comporte de la forma en que lo hace? ¿Qué ocurre bajo la superficie de la realidad? ¿Por qué el universo se comporta de forma distinta cuando se mira que cuando no se mira? ¿Y qué implica pensar que incluso tú eres, en cierto nivel, probabilístico? Lo que todo esto significa no lo sabe nadie. La persona que lo descubra será el Einstein de nuestro tiempo. Pero por ahora, lo único que podemos decir es que, en lo que respecta a la realidad, parece que el universo juega a los dados. Tú y el mundo que te rodea puede ser menos probable de lo que creías. Así concluyen nuestros primeros experimentos destacando la extrañeza de la luz. Tómate un respiro por un momento.
Dale a tu cerebro la oportunidad de reajustarse. A partir de ahora, todo se vuelve aún más extraño. Si hay algo que he aprendido sobre la luz es que para ser simplemente energía, a la luz le encanta confundirnos. Durante años, los científicos debatieron si era una partícula o una onda, porque muestra características de ambas, aparentemente incapaz de decidirse. Se comporta diferente cuando la estás mirando que cuando no. Pero al menos su velocidad es consistente. La luz viaja a la velocidad de la luz. No importa tu punto de referencia, sigue siendo la misma. Excepto que no, resulta que la constante de la velocidad de la luz tampoco es correcta. La luz podría ir más lenta de lo que la física predice en determinadas circunstancias. Y no estoy hablando solo de que vaya más lenta en medios más densos como el vidrio, aunque es lo que queríamos contar en este vídeo en un principio. Tenemos una explicación para eso. Estoy diciendo que en algunas circunstancias la luz parece trazar una nueva ruta a través del tiempo y el espacio que la hace ir más lenta o más rápida que la velocidad de la luz, incluso sin la presencia de medios densos. Pero lo realmente extraño es que llega al mismo destino tanto en el tiempo como en el espacio. Gracias a un nuevo experimento de doble rendija, voy a mostrarte que tu comprensión de la luz puede no ser correcta. La luz viaja a 299.792.458 metros por segundo. Según la relatividad, la luz solo puede viajar a esta velocidad y, curiosamente, parece mantenerla independientemente del marco de referencia. Dos personas pueden estar viajando por el espacio, una a un 1% de la velocidad de la luz y otra a un 50%, pero aunque ambas miren al mismo haz de fotones, lo verán viajar a la misma velocidad. Al parecer, el tiempo y la distancia prefieren deformarse antes que permitir ver otra cosa que no sea la luz viajando a la velocidad de la luz. Por supuesto, cuando los científicos dicen esto, se refieren a la luz que viaja en el vacío. Hace tiempo que sabemos que en cuanto entra en juego la materia, la luz se atasca y viaja más despacio. La luz en el aire solo viaja a 299.705.000 metros por segundo. Es decir, 87.458 metros por segundo más lenta que en el vacío. La luz en el agua va a unos 225 millones de metros por segundo. La luz que atraviesa el cristal alcanza los 200 millones de metros por segundo. Las razones son intrigantes, pero se comprenden bastante bien, y desde luego no rompen la física. Cuando la luz viaja a través de la materia, sus campos electromagnéticos hacen que los electrones de la materia también se muevan, como barcos meciéndose en el agua. Pero al moverse, los electrones también generan un campo eléctrico que a su vez crea un campo magnético. Estas partículas en movimiento crean una segunda onda luminosa que se superpone a las ondas de luz original, aunque ondeando a un ritmo ligeramente distinto. La velocidad exacta varía dependiendo del material. Cuando dos ondas se encuentran, interfieren entre sí, es decir, se solapan, a veces interfiriendo de forma constructiva para fortalecerse mutuamente y a veces actuando en contra. Así que cuando se toma el total de las subidas y bajadas, se obtiene una nueva onda, que viaja a una velocidad diferente de las otras dos, que va más lenta que la velocidad de la luz. Con el tiempo, esta onda de propagación puede alcanzar el borde del material, y sin esos electrones interfiriendo más, vuelve a la onda de luz original, que es entonces libre de seguir su camino inicial a su velocidad original, como si nada hubiera pasado. Los científicos se han divertido mucho con este concepto. En 1999, la investigadora Lene Howe de Harvard consiguió ralentizar la luz a la asombrosa velocidad de 61 km/h, enviándola a través de una nube de átomos de sodio enfriados a un 1000 millonésimo de grado por encima del cero absoluto. 2 años más tarde, Howe consiguió reducir la velocidad de la luz a cero antes de calentar la nube y acelerarla de nuevo.
Puede que este resultado te parezca sorprendente. Sin embargo, también han ocurrido cosas extrañas en sentido contrario. En el año 2000, investigadores del Instituto NEC de Princeton, Nueva Jersey, enviaron un pulso de luz a través de una nube de átomos de cesio. Increíblemente, al cronometrar la rapidez con la que el pulso salía de la nube, parecía salir antes de haber entrado. Aunque esto podría parecer romper la física, ¿cómo se puede salir de algo antes de entrar? No. Afortunadamente, había una explicación sencilla que evitaba demasiadas paradojas. Aunque el pulso de luz viajaba más rápido que la luz en sí misma no lo hacía. Era una ilusión óptica que no refutaba la relatividad de Einstein. Veamos más de cerca un fotón de luz. Cada fotón representa un pequeño paquete de ondas que se mueven arriba y abajo. La velocidad a la que se propagan las ondas dentro de dicho paquete se conoce como velocidad de fase, mientras que la velocidad a la que viaja el paquete en conjunto se conoce como velocidad de grupo. También se puede tener una velocidad de frente, que es la velocidad a la que puede viajar el primer fotón de una onda de fotones. Esto es un poco enrevesado, así que vamos a explicarlo con un ejemplo. Piensa en una multitud haciendo la ola. La ola que hace la gente es la velocidad de fase. Puedes ver la ola viajando a través de la multitud rápidamente, pero la multitud en sí está quieta, por lo que la velocidad real de nuestra onda es cero. Estas personas son la velocidad de grupo, o también podrían ser la velocidad de frente. Imaginemos que nuestra multitud camine. A medida que lo hacen, podrían seguir haciendo la ola. Pero aunque la ola de manos fuera realmente rápida en su dirección de desplazamiento, se desvanecería al llegar al fin de la multitud. El intercambio de información no puede ir más rápido que la velocidad a la que va la multitud, independientemente de lo rápido que parezca viajar la ola de manos. Einstein, en su relatividad, nunca afirmó que la velocidad de fase no pudiera superar la velocidad de la luz. Solo afirmó que la información no podía viajar más rápido que la luz. Y si estás intentando entregar un mensaje enviándolo a través de la ola de manos, realmente no importa lo rápido que se mueva dicha ola. Hasta que no llegue la primera persona de la multitud, no se podrá entregar. Aún así, esta diferencia entre las ondas dentro de la luz y la propia velocidad de la luz se volverá interesante en nuestro próximo experimento. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco raras. Ah, ¿pensabas que ya era raro? Pues esta es la parte que realmente desafía a la física. Volvamos a un experimento que ya hemos visto antes, el de la doble rendija. En un vídeo anterior hablo de ello al detalle. Si aún no lo has visto, te recomiendo hacerlo, ya que voy a suponer que sabes en qué consiste para la siguiente explicación. Este experimento se vuelve fascinante por cómo la luz puede comportarse a veces como onda y a veces como partícula. Sin embargo, en 2023, investigadores del Imperial College descubrieron una forma de separar las rendijas de este experimento, no en el espacio, sino en el tiempo. La forma en que lo hicieron fue sencilla. Tomaron un material transparente llamado óxido de indio y estaño, que en determinadas condiciones puede hacerse reflectante. Es el material que se utiliza en la mayoría de las pantallas de teléfono. Dispararon un láser y a continuación cambiaron rápidamente el material de transparente a reflectante y viceversa. Esto dejó solo un pequeño momento, unos pocos femtosegundos, en los que se reflejó el láser. Lo denominaron rendija temporal. Registraron el aspecto del láser una vez reflejado y descubrieron que su frecuencia se había dispersado un poco en el proceso, pero aparte de eso no había ocurrido nada demasiado extraño. Lo raro fue lo que ocurrió cuando enviaron dos láseres a través de estas rendijas temporales, en rápida sucesión. La posición del emisor, el espejo y el receptor seguía siendo la misma. Lo único que cambiaba era el tiempo en el que rebotaban los láseres. Y asombrosamente, con los dos, se produjo un patrón de interferencia. Sin embargo, no fue como el patrón de interferencia del experimento de doble rendija en el espacio 3D. Se trataba de un patrón de interferencia que afectaba a la frecuencia del láser.
Ciertas frecuencias de luz dentro del láser se desvanecían, exactamente de la misma forma que la intensidad se desvanecía en la versión normal del experimento. Para visualizar por qué ocurría esto, veamos este experimento en relación con el tiempo. El experimento de la rendija temporal se puede dibujar de forma similar al experimento de la doble rendija, excepto que vamos a necesitar visualizar el cambio a lo largo del tiempo. Para ello, vamos a crear un gráfico en 4D en el que el espacio esté en el eje X y el tiempo en el eje Y. Quedaría como algo así. El fotón sale del emisor por la izquierda, golpea la rendija temporal, se refleja y llega al receptor. He dibujado esto como una línea continua solo para simplificar las cosas, pero la idea funciona igual de bien de cualquier manera. Más tarde, un segundo fotón es liberado por el emisor, se refleja y llega al receptor en un momento ligeramente posterior, representado en un lugar más arriba, más hacia el futuro en nuestro gráfico temporal. Si la luz se comportara normalmente, viajando a la velocidad que se supone que debe ir, aquí acabaría todo. En cambio, la luz interfiere consigo misma. Esto significa que debe estar viajando por un camino que la lleva a través de la otra rendija, además de por la suya propia. Esta es la única manera de que la luz genere el patrón que vemos. Tiene que interferir consigo misma en dos momentos distintos del tiempo. En cuanto a por qué es frecuencia y no intensidad con lo que se está jugando aquí, piensa en las implicaciones de lo que podrías ver si la luz efectivamente entrara en un ángulo diferente como este. Los fotones vienen en pequeños paquetes de ondas, como ya hemos mencionado. Ahora, mira lo que ocurre si cambias el ángulo en el que llegan esas ondas. Así es como se vería normalmente. He añadido una banda negra aquí y he marcado cada vez que el receptor capta un nuevo pico en la onda. Esto es lo que ocurre cuando se altera la dirección de la onda. De repente, los picos aparecen con mucha más frecuencia. La frecuencia de una onda en el tiempo está relacionada con el color que percibimos de la luz. La luz de baja frecuencia es más roja, mientras que a más frecuencia desplaza su color hacia el azul. Así que esta variación de color tiene sentido. Lo que no tiene tanto sentido es lo que ocurre con las trayectorias de la luz en el tiempo. Recuerda, las líneas rectas con las que empezamos representan los 299.792.458 metros por segundo que vemos viajar a la luz. Entonces, ¿qué podemos decir de los fotones que viajan por estas trayectorias? En algunas partes de su viaje, viajan más despacio que la velocidad de la luz, tardando más tiempo en llegar a un destino que esté a la misma distancia. Sin embargo, en otros tramos viajan más rápido de lo que la causalidad debería permitir. Desde su perspectiva, viajan hacia atrás en el tiempo. Recordemos que los emisores del gráfico son realmente el mismo, pero en diferentes momentos, al igual que los receptores. Es un resultado desconcertante, pero según los investigadores del Imperial College, parece ser lo que ocurre. Las implicaciones son asombrosas. La luz siempre recorre el camino del menor tiempo posible. La ruta que le permite llegar a su destino por el camino más cercano a 299.792.458 metros por segundo, la mayor velocidad que aparentemente puede alcanzar cualquier cosa en el universo. Y sin embargo, parece que en sus esfuerzos por localizar exactamente qué camino seguir, la luz está tanteando el terreno, lanzando antenas que comprueban si hay otras trayectorias, incluso a través del propio tiempo, que podrían presentar una solución más viable. Estas antenas interfieren con los fotones que viajan con ellos, pero también con los fotones que viajan un poco por delante o por detrás en el tiempo. Para que quede claro, en realidad nunca detectamos fotones que tomen ninguno de estos otros caminos. No vemos fotones que vienen del futuro. Nunca vemos fotones viajando más despacio que la velocidad de la luz, siempre que no haya gases superenfriados ralentizándolos. Y sin embargo, para que se produzcan patrones de interferencia, al menos hasta cierto punto, la luz debe estar probando rutas alternativas a través del tiempo. Tal vez sea como un rayo, que prueba muchas direcciones diferentes hasta encontrar el camino óptimo hacia su destino,
antes de encontrar la que funciona y desplomarse por ese camino en un estampido atronador, descartando todas las demás opciones. O quizás se trate de otro fenómeno. ¿Cómo saberlo? Por ahora, todo lo que sabemos es que la luz ha demostrado una vez más que no sigue las reglas. Al menos, no reglas que nosotros podamos descifrar. Ahora puede ser un buen momento para hacer una pausa y reflexionar. Este experimento que acabamos de ver insinúa que no todo en el mundo de la física atraviesa el tiempo como cabría esperar. La luz podría estar jugando y trampeando con la naturaleza lineal de la realidad. Nos sentimos cómodos con la causalidad, con la idea de que las cosas suceden una tras otra, y que los sucesos del pasado influyen en los del futuro, y no al revés. Este último experimento podría interpretarse como una excepción a ello. Pero por desgracia para nuestras mentes, no es el único experimento como tal. Así que, continuemos. ¿Puede la información viajar atrás en el tiempo? Eso sería realmente útil si fuera posible. Podrías decirle a tu yo del pasado que no se comiera ese burrito que te sentó mal, o revelarte el número ganador de la lotería. Pero eso no es posible. Las paradojas resultantes hacen que sea inconcebible. En nuestro universo, el tiempo parece fluir siempre hacia adelante. La idea de viajar atrás en el tiempo, o incluso de comunicarnos con nuestro pasado, parece tan descabellada que es imposible que sea cierta. Entonces, ¿por qué a nivel cuántico la información parece hacer precisamente eso? ¿Qué? ¿No crees que las partículas se comunican hacia atrás en el tiempo? Bueno, tal vez tengamos que hablar de la extraña naturaleza de la mecánica cuántica. Se trata de un efecto que, de comprenderlo, algún día podríamos lograr tecnologías para comunicarnos instantáneamente o incluso viajar más rápido que la luz. Al menos si logramos dominarlo. Pero incluso si no podemos, es una visión desconcertante del invisible mundo que nos rodea. Para empezar, ¿qué quiero decir con que las partículas viajan atrás en el tiempo? No es algo que parezca posible. En vídeos anteriores he mencionado que se necesita energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo podría algo ir tan rápido como para invertir la dirección habitual del tiempo y llegar a un destino incluso antes de partir? Ni siquiera la luz puede hacer eso, y es lo más rápido que conocemos. Bueno, esta regla de que nada viaja más rápido que la luz es cierta en su mayor parte para el universo a macroescala en el que vivimos. Y por macroescala me refiero a todo lo que es significativamente mayor que un átomo. Pero el físico John Stewart Bell observó una excepción a esta regla, cuando se trata de partículas cuánticas entrelazadas. Así que, ¿qué es una partícula cuántica entrelazada? En física cuántica es posible golpear dos partículas de tal manera que se vinculen entre sí, de modo que al medir una partícula se aprenden cosas sobre la otra. Por ejemplo, si se sabe que las partículas tenían originalmente un momento total cero y descubres el momento de una de las partículas entrelazadas, sabrás que el momento de la otra partícula será exactamente el inverso, asegurándose de que el total sigue siendo cero. Efectivamente, midiendo una partícula se pueden aprender cosas sobre la otra. Esto también funciona con otras propiedades de las partículas, como la posición, la polarización o el spin cuántico. A primera vista no tiene nada de extraño. No es diferente a quedar con un amigo y discutir nuestros planes para la noche. Acordamos salir y acordamos que yo pagaré la noche y mi amigo no. Por eso, no importa lo lejos que estemos durante la noche o incluso si nos separamos. Yo sé que pagaré y mi amigo sabrá que no lo hará. Así es como Einstein pensaba que funcionaba, solo que resultó que Einstein estaba equivocado. Porque resulta que mi amigo y yo nunca discutimos de antemano quién pagaría. Y lo más extraño de todo es que aún así, los dos estábamos de acuerdo el uno con el otro el 100% de las veces, por muy lejos que estuviéramos. Esto es lo más extraño del entrelazamiento cuántico y de la física cuántica en general. Nos gusta pensar que las partículas tienen propiedades fijas. Sin embargo, nuestro primer experimento demuestra que las partículas solo tienen propiedades cuando se detectan estas propiedades. Hasta entonces, las propiedades son muy difusas y solo se recurre a las probabilidades definidas por una ecuación de onda cuántica. Esto parece contraintuitivo. Mirar una cosa no debería ser lo que le diera propiedades, ¿no? ¿Cómo saberlo? Si un árbol cae en el bosque, ¿hace ruido? Según la física cuántica, no necesariamente. Hablemos del primer experimento alucinante.
el experimento de Bell. Los cálculos son bastante complicados, pero intentaremos explicarlo fácil, ya que merece la pena. El experimento fue concebido por primera vez por John Stewart Bell, que quería saber si las partículas tenían realmente propiedades secretas consigo, conocidas como variables ocultas, o si realmente se las inventaban sobre la marcha. Observó un hecho matemático interesante sobre el spin de las partículas. Antes de seguir, debería mencionar que el spin cuántico no es lo mismo que la rotación normal. En realidad, el spin define si una partícula se ve influida, empujada o atraída por un campo magnético. El nombre no es importante, pero sí lo es señalar que estas partículas no están girando realmente, por lo que pueden tener diferentes spin en casi cualquier dirección. Ahora tomemos dos partículas cuánticamente entrelazadas, de forma que su spin sume un total de 0 entre ellas. Esto significa que si una partícula es atraída por un campo, la otra será empujada en la misma dirección, aunque esto no nos dice nada sobre su spin en otras direcciones. Una de las características del spin cuántico es que si medimos el spin de una partícula entrelazada en una dirección determinada, digamos arriba y abajo, tendrá un 50% de probabilidades de spin hacia arriba y un 50% de spin hacia abajo. Pero recuerda, una vez que mides la otra partícula entrelazada, tendrá un 100% de probabilidades de spin en la dirección opuesta a la primera. Solo por eso, no hay forma de saber si las dos partículas ya conocían su spin, o si de alguna manera lo están decidiendo sobre la marcha y consultando entre ellas ahora que se les ha preguntado. Pero Bell se dio cuenta de algo haciendo una pregunta interesante. Si se miden dos partículas cuánticas entrelazadas desde dos direcciones elegidas al azar, ¿cuáles son las probabilidades de que sus spines coincidan con las distintas direcciones? Definamos que cada vez que una partícula se atrae hacia el detector, su spin es hacia arriba, y cada vez que se aleja, su spin es hacia abajo. ¿Cuáles son las probabilidades de que ambas partículas coincidan arriba-arriba o abajo-abajo en el momento de la prueba? ¿Y cuáles son las probabilidades de que difieran? Hagamos un pequeño experimento. Aquí tenemos dos partículas entrelazadas, con tres detectores midiendo su spin en diferentes direcciones. Si la partícula A y la partícula B se miden con el detector superior, entonces uno de sus spines estará arriba y el otro abajo. Están entrelazadas, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, si la partícula A se lee utilizando el detector superior, mientras que la partícula B se lee con uno de los otros dos, estas dos direcciones de spin no son opuestas, por lo que la partícula B tiene más flexibilidad en su spin. La física cuántica afirma que las partículas componen sus atributos sobre la marcha, de modo que una vez medido el spin de la partícula A con el detector superior, habrá un 50% de probabilidades de que el spin de la otra partícula, utilizando otro detector, coincida o difiera. Pero esto no es lo que predecía la física clásica. Déjame explicar. La física clásica afirma que cada partícula lleva consigo atributos secretos que definen su spin en una dirección determinada. Entonces, para nuestras tres direcciones, cada partícula ya tendría un valor. No se lo están inventando sobre la marcha. Digamos hipotéticamente que la información oculta de nuestras partículas dice arriba, arriba, abajo para la partícula A y abajo, abajo, arriba para la partícula B, ya que A debe ser lo opuesto a B. Escojamos un detector al azar para A, por ejemplo, el detector 1. Este nos dice que la partícula A está girando hacia arriba. Ahora seleccionemos otro detector al azar para la partícula B. Seleccionamos el 1 también. Este nos da una lectura de abajo, 1, 1, arriba, abajo. En este gráfico podemos representar todos los resultados posibles de este proceso aleatorio. Hay 9 resultados posibles si solo se midiera en dos detectores en cada momento. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 y así sucesivamente. Para cada una de estas posibles selecciones, tenemos resultados de variables ocultas que ya conocemos, porque las definimos hipotéticamente antes. Rellenémoslo ahora. Por supuesto, si analizamos partículas utilizando el mismo detector en ambas partículas, obtendremos un resultado opuesto porque están entrelazadas. Pero estos resultados no nos interesan. Tanto la física clásica como la cuántica están de acuerdo en esto. Así pues, eliminémoslos. ¿Cuáles son las probabilidades de que dos detectores diferentes obtengan el mismo resultado y cuáles son las probabilidades de que difieran? Recuerda que la física cuántica espera que sea del 50%. Las partículas inventan sus valores sobre la marcha, por lo que es aleatorio cuál elegirán, ya que no están limitadas por la regla de los opuestos. Pero en esta tabla, la física clásica dice que los resultados opuestos solo se dan un tercio de las veces.
El resto de las veces, ambos son positivos o negativos. Si hacemos esto muchas veces, asignando direcciones diferentes cada vez, e ignoramos las excepciones, por ejemplo, cuando los giros de las partículas son todos arriba, arriba, arriba o abajo, 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 una vez que se hacen los cálculos, lo importante es que de acuerdo con esto, la física clásica predice un resultado coincidente el 55% de las veces, mientras que la física cuántica sigue prediciendo simplemente el 50%, ignorando nuestra bonita tabla. Esta diferencia porcentual es clave. Al entrelazar cuánticamente las partículas y realizar esta prueba una y otra vez, ahora se podía ver qué porcentaje era correcto. Y resultó que la ganadora fue la física cuántica. Al parecer, las partículas se inventaban los resultados de su spin sobre la marcha. Lo cual es espeluznante, porque no solo cuestiona nuestra percepción de la realidad, sino que también significa que en el momento en que una partícula decide el resultado de su spin, su compañera cuántica sabe al instante que esa decisión se ha producido. Podríamos probar ambas partículas a la vez, sin importar la distancia, y obtendríamos el mismo resultado. De algún modo, la información viaja de una partícula a la otra en un abrir y cerrar de ojos, mucho más rápido que la propia luz. Así que estaba ocurriendo algo extraño. Este resultado refutaba las predicciones de Einstein y demostraba que cierta información parece ir más rápido que la luz. Pero podemos ir un paso más allá y hacer que la información retroceda en el tiempo. Existe otro experimento conocido como la prueba de elección retardada. Su objetivo principal era explorar la naturaleza fundamental de la luz, si era una onda o una partícula, y averiguar cuándo decidía ser una u otra. Experimentos como el de la doble rendija ya lo habían hecho en el pasado, con resultados dispares. A veces la luz se comportaba como una onda, creando patrones de interferencia en los detectores que solo podían producirse si se trataba de una onda que interfería consigo misma. Pero a veces se comportaba como una partícula, golpeando un único punto del detector. Pero lo más desconcertante de todo es que parecía cambiar su comportamiento dependiendo de si se observaba su trayectoria a través del espacio o no. Si podía recorrer varios caminos y nadie observaba cuál recorría, la luz simplemente atravesaba todos, como una onda. Pero al observarse, recorría solo uno como una partícula. Este resultado ya es bastante desconcertante y merece su propio vídeo. Pero en 2006, varios científicos dieron un paso más al plantearse una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si se intentara observar la luz después de que tuviera que elegir un camino? Así fue el experimento. Un único fotón se envía a un divisor de haz, con una probabilidad del 50% de seguir su camino por la ruta 1 o de reflejarse por la ruta 2. Una vez en cualquiera de las dos rutas, el fotón rebota en espejos y ambas rutas confluyen aquí, donde se inserta otro divisor de haz. Una vez más, el fotón tiene una probabilidad del 50% de seguir cualquier camino, con una probabilidad igual de llegar a uno de los dos receptores. Si la luz fuera solo una partícula, al enviar un fotón a este experimento, se tendría la misma probabilidad de que llegara a un detector u otro. No se sabría por dónde ha ido, ya que los dos divisores de haz lo impiden, pero se podría ver dónde ha ido a parar. Sin embargo, esto no ocurre. Cuando está presente el segundo divisor, la luz produce un patrón de interferencia, lo que indica que el único fotón recorrió ambos caminos, chocando finalmente consigo mismo antes de alcanzar ambos detectores. Esto parece una prueba fehaciente de que la luz es una onda. Desde luego, aquí se comporta como tal. Pero, ¿qué ocurre si se retira el segundo divisor de haz? De repente, se sabe por qué camino ha viajado la luz. Si llega al detector superior, debe de haber llegado por el camino 1. Si llega al otro detector, debe haber llegado por el camino 2. Y algo sobre esto cambia a la luz. Deja de recorrer ambos caminos y de repente cada fotón llega solo a un detector. Esta es la pregunta. ¿Qué ocurre si se inserta el divisor de haces después de que el fotón haya comenzado a recorrer una o ambas rutas? Por eso, la prueba se llama elección retardada. Si se retrasa la elección de la forma exacta en que se pretende detectar el fotón,
ya sea sabiendo por qué camino llegó o haciéndolo ambiguo, ¿qué le ocurre a la luz? Lo que ocurre es algo muy extraño. Cuando se realizó este experimento, se hizo varias veces, con el divisor insertado o no al azar, pero siempre insertado después de que el fotón hubiera entrado en uno u ambos caminos. Sin embargo, los resultados fueron inequívocos. Si el divisor de haz estaba presente, el fotón, de repente y aparentemente de forma retroactiva, dejaba de elegir un camino. Si se retiraba el divisor de haz, el fotón parecía saber que más tarde sería detectado y elegía un camino específico para acomodarse. De alguna manera, el divisor de haz que se añadía o quitaba en el futuro cambiaba lo que el fotón hacía en el pasado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente las partículas vieron de algún modo el futuro? ¿Causó el experimento el envío de información al pasado? ¿O hay algún otro principio en juego que explique todo esto, que dé cuenta de la transmisión instantánea de información entre partículas cuánticas y permita que sea perfectamente racional que la luz pueda viajar por un camino o por ambos al mismo tiempo? Personalmente, me inclino a pensar que esto es lo más probable. Está claro que no entendemos lo que está pasando, pero hay que admitirlo. Si no entendemos lo que está pasando, nada dice que no se esté ignorando la causalidad. En cierto modo, tal vez en el nivel cuántico, el tiempo sea realmente más fluido de lo que es aquí, en el universo a escala. Tal vez el espacio y el tiempo simplemente no se apliquen ahí abajo. Quizás algún día alguien sea capaz de dar con una teoría que permita que todos estos extraños fenómenos tengan por fin sentido. Hasta entonces, tendremos que seguir haciéndonos la misma pregunta. ¿Puede la información viajar hacia atrás en el tiempo? Hasta entonces, tendremos que estar todos de acuerdo en una cosa. La física cuántica es diabólicamente extraña. Esto ha sido Astrum Español con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.